Un miembro de la banda de motociclistas Mongols ha sido arrestado en conexión con el asesinato de un miembro de una banda rival en un bar de Ontario el mes pasado. Los mongoles se molestaron por esto y llevan un parche de 3 piezas con California como la parte inferior. Cuando el club de motociclistas Mongols apareció por primera vez en las calles de California en 1969, no solo estaban formando un club, estaban desatando una tormenta. Forjados en las secuelas de la guerra por endurecidos veteranos hispanos de Vietnam, estos hombres no buscaban paz, buscaban poder, venganza y hermandad en un mundo que les había dado la espalda. Lo que surgió fue una fuerza global construida sobre una lealtad despiadada, una reputación violenta y un código que castigaba la traición con sangre. Las ciudades temblaban cuando sus motores resonaban por las calles. Las fuerzas del orden los llamaban intocables, los rivales los llamaban pesadillas, y dentro de este oscuro imperio, algunos miembros se destacaron sobre el resto. Estos son los hombres que no solo llevaban el parche de los mongoles, lo hicieron temido en todo el mundo. Roger Pinney. Roger Pinney fue uno de los 13 hombres que fundaron los Mongols en 1969, y su influencia le dio al club su reputación de ser aterrador desde el principio. Como veterano de combate en Vietnam y sobreviviente de las calles del este de Los Ángeles, introdujo reglas y sistemas que venían directamente de la guerra y el barrio. No eran tradiciones casuales, eran leyes diseñadas para mantener a los miembros unidos y a los enemigos asustados. Una de las reglas más importantes era la lealtad absoluta al parche. A los miembros se les prohibía quitarlo o entregarlo bajo cualquier circunstancia. Y Doc solo se preocupaba por el dinero. Quiero decir, por cada parche, estaba trayendo capítulos de otros estados. Si un miembro perdía su parche ante rivales, se arriesgaba a recibir una paliza de sus propios hermanos. Si un miembro lo entregaba voluntariamente, quedaba inmediatamente fuera y a menudo marcado para represalias. Esta regla hacía que cada pelea fuera una cuestión de vida o muerte, porque los mongols preferían morir antes que ser vistos sin sus colores. Pinney también imponía lo que los miembros llamaban justicia 1 a 1. Las disputas internas nunca se llevaban fuera del club. Si dos miembros tenían un problema, tenía que resolverse dentro de los mongoles, a menudo en peleas controladas supervisadas por miembros senior. Esto impedía que los forasteros explotaran grietas en la hermandad, pero también aterrorizaba a los nuevos reclutas que aprendían rápidamente que la debilidad o la deslealtad podían significar un castigo violento. Otros clubes a menudo se dividían por desacuerdos, pero la regla de Pinney de mantener la sangre dentro de la familia hacía que los mongoles fueran mucho más difíciles de fracturar. Acabamos de ver que todo empezó a irse. Era como si estuviera por sí mismo y no por la hermandad del club. Llevó la disciplina militar directamente a la forma en que operaban los capítulos. Las reuniones eran obligatorias. Faltar sin una razón válida podía significar multas, suspensión o incluso ser revisado por miembros senior. Esperaba un compromiso total de hombres que ya trabajaban o tenían familias, obligándolos a priorizar el club por encima de todo lo demás. Ese nivel de exigencia los hacía más organizados que los rivales que trataban los clubes como reuniones de fin de semana. Pinney también moldeó cómo los mongols trataban con los forasteros. A los rivales no se les permitía faltarle al respeto en público sin una represalia inmediata. Si un club rival intentaba impedir que un mongol entrara a un bar, la regla era simple: peleabas, sin importar los números. Esto creó una reputación que se extendió rápidamente. Las comunidades sabían que si los mongoles llegaban, no debían ser desafiados. La policía también llegó a temer los enfrentamientos porque cualquier intento de quitarles los parches a los miembros podría desencadenar violencia en el lugar. Un tiroteo. La zona está acordonada, así que toda el área aquí, las calles para los vecinos que están aquí alrededor y... Incluso el diseño del parche de los mongoles reflejaba la mentalidad de Pinney. La imagen de un guerrero mongol en una motocicleta no era decoración, era una advertencia destinada a conectar al club con uno de los conquistadores más temidos de la historia. Llevarlo era declarar la guerra tanto a rivales como a las fuerzas del orden. Bajo Pinney, ese parche se volvió sagrado, y sus reglas aseguraron que cualquiera que lo llevara estuviera preparado para defenderlo con sangre. Estos sistemas específicos de lealtad, represalias y disciplina transformaron a los mongols de un pequeño grupo rechazado en uno de los clubes de motociclistas fuera de la ley más temidos del mundo. Agente William Quinn. William Quinn era un agente de la ATF que logró algo que nadie pensó posible. Se infiltró en el club de motociclistas Los Mongoles, vivió entre ellos durante casi 2 años y ascendió al rango de vicepresidente en su capítulo del Valle de San Fernando sin ser descubierto. Para los mongoles, la confianza era vida y la traición era muerte. Cualquier sospecha de que Quinn no era quien decía ser habría significado una ejecución inmediata. Sin embargo, convenció a los endurecidos forajidos de que era uno de ellos. Ese hecho por sí solo lo hacía aterrador porque demostraba que sus muros más cerrados de secreto podían ser violados. Entró al club a finales de la década de 1990 bajo la identidad falsa de Billy St. John.
En marzo de 1998, Billy dejó a su familia atrás y fue a ver qué podía averiguar sobre los mongols del este de Los Ángeles. Para sobrevivir, tuvo que pasar la brutal fase de prospección, donde los reclutas eran obligados a realizar tareas humillantes y violentas para demostrar lealtad. Quinn soportó largos viajes, peleas y constantes pruebas de valor. No solo sobrevivió, sino que destacó, mostrando tal compromiso con el estilo de vida fuera de la ley que los mongols de alto rango confiaron en él para asuntos confidenciales. Su habilidad para imitar su habla, rituales y comportamiento era tan convincente que incluso los líderes experimentados nunca sospecharon de él. Eso significaba que cada trato de armas, envío de drogas y plan violento discutido en su presencia estaba siendo grabado para las fuerzas del orden. El nivel de acceso que obtuvo fue sin precedentes. Ascender a vicepresidente le dio acceso a reuniones de alto nivel donde se planificaban ataques a rivales, se trazaban rutas de drogas y se distribuían armas. Bebía con hombres que creían que era un hermano. Todo mientras secretamente grababa pruebas que se usarían para destruirlos. El terror de su trabajo provenía del hecho de que siempre estaba a un error de ser asesinado. Pero, ya sabes, finalmente me miró a los ojos y dijo: entonces, si te pongo una bala en la parte trasera de la cabeza, nadie va a saber por dónde empezar a buscarte, ¿eh? Pero también porque su éxito mostró a los mongols que su mundo no era impenetrable. Su misión encubierta, con el nombre en clave Operación Black Biscuit, llevó a 54 acusaciones y 53 condenas. La evidencia desmanteló capítulos importantes de los mongols y paralizó sus operaciones en California. Años después, la operación más grande llamada Black Rain expandiría esta presión a nivel nacional, construida directamente sobre la base que Quinn estableció. Los forajidos temían su nombre porque había hecho lo que ellos pensaban que era imposible. Había vivido como uno de ellos, ganado su confianza y la había usado para destruir su imperio. Antes de mí y aún después de mí, nadie ha estado dentro de una banda de motociclistas fuera de la ley durante 2 años de esa manera. Nadie. El rey admitió más tarde en su libro Under and Alone que la misión lo dejó marcado. Sentía culpa por traicionar a hombres que alguna vez lo trataron como familia, pero el daño a los mongoles fue permanente. Las fuerzas del orden elogiaron su trabajo como una de las operaciones encubiertas más exitosas de la historia, y sus métodos todavía se estudian hoy en día. Lo que lo hacía aterrador no era solo su capacidad para engañar a hombres violentos durante casi 2 años, sino la prueba de que incluso los mongols, que se enorgullecían del miedo y la lealtad, podían ser quebrados desde dentro por un solo agente decidido. Troy Mercante. A noticias de última hora, el motociclista más notorio de Australia Occidental, Troy Mercante, ha sido llevado de su casa en Karrinyup. Pocos hombres en la historia de las motocicletas fuera de la ley han reescrito las reglas y vivido para contarlo. Troy Mercante lo hizo, en una cultura donde cambiar de parches a menudo se castiga con la muerte. Cruzó las líneas enemigas no una, sino 2 veces, y cada vez emergió más poderoso que antes. Las fuerzas del orden en Australia Occidental llegaron a describirlo como uno de los hombres más peligrosos del país. Para los rivales, él era la prueba de que el miedo podía superar a la lealtad. Mercante comenzó en la década de 1990 con el Club de Roses, rápidamente haciéndose un nombre como ejecutor. Su reputación se endureció después de una pelea en 1997 en el Geisha Bar de Perth, que terminó con un guardia de seguridad muerto. Aunque no fue directamente responsable, su presencia en la escena consolidó su lugar en los titulares y en los archivos de inteligencia policial. Un desarrollo sensacional. Se han retirado todos los cargos de violación contra Troy Mercante, miembro de los mongols. Luego vino el primer movimiento impactante. Mercante se unió a los Coffin Cheaters, rivales jurados de su antiguo club. Normalmente, tal traición termina con un funeral, pero Mercante no solo sobrevivió, prosperó. Su carisma, presencia física y conexiones le permitieron escalar más alto hasta convertirse en uno de los motociclistas más reconocidos de Australia. El verdadero punto de inflexión llegó en 2008. Después de una brutal ruptura con los Coffin Cheaters, que incluyó una salvaje golpiza a manos de sus antiguos hermanos, muchos creyeron que su tiempo había terminado. En cambio, orquestó su mayor reinvención hasta el momento. Mercante se alineó con el Mongols Motorcycle Club, el club nacido en California que entonces buscaba expandirse globalmente. Su participación resultó decisiva. En 2013 desempeñó un papel clave en la deserción masiva de los Finks hacia los mongols, uno de los cambios de insignia más grandes en la historia de Australia. De la noche a la mañana, los mongols se convirtieron en una fuerza importante en Australia. Los problemas legales nunca aflojaron su control. En 2010 fue sentenciado a prisión por agredir violentamente a su expareja, una condena que apareció en los titulares nacionales. Sin embargo, incluso tras las rejas, su influencia persistió. Cuando salió en libertad, regresó a un mundo donde su nombre aún tenía peso. La policía continuó clasificándolo como un objetivo principal del crimen organizado. Lo que hace única la historia de Mercante es que no solo generó miedo dentro de una hermandad, lo llevó a través de 3, alcanzando prominencia en cada una. Una hazaña casi inaudita en la cultura de motociclistas fuera de la ley. Ya sea admirado como un sobreviviente o despreciado como un infractor de reglas, su reputación lo siguió a través de continentes. Rubén Doc Cavazos. Rubén Cavazos, conocido como Doc, no nació en el mundo fuera de la ley.
Trabajaba como terapeuta respiratorio con licencia, lejos de la vida de motocicletas y pandillas. Pero una vez que se unió al Mongols Motorcycle Club, su ascenso fue rápido y agresivo. Los cargos contra Rubén Doc Cavazos se derivan de un caso que acusa a otros miembros de los Mongols de asesinato. A principios de la década de 2000, se convirtió en el presidente nacional. Bajo el liderazgo de Doc, los Mongols pasaron de ser una hermandad de motociclistas unida a una organización en expansión. Reclutó pandillas callejeras en el club, dando a los Mongols nueva mano de obra y conexiones con redes criminales violentas. Este movimiento hizo que los Mongols fueran más grandes y peligrosos que nunca. Los rivales sabían que pelear con un Mongol significaba pelear con muchos más, y esta reputación se extendió rápidamente. Los informes policiales describían al club bajo el liderazgo de Doc como fuertemente involucrado en el tráfico de drogas, la extorsión y enfrentamientos violentos con grupos rivales. El reinado de Doc estuvo marcado por confrontaciones que hicieron que los Mongols fueran temidos tanto por enemigos como por las fuerzas del orden. Los tiroteos entre los Mongols y clubes de motociclistas rivales se intensificaron durante su liderazgo. Estás hablando de homicidios, narcóticos, algunos individuos extremadamente violentos que son sacados de la calle hoy. El club se hizo infame por actos de violencia descarados que demostraban que estaban dispuestos a matar por territorio, respeto o represalias. A diferencia de líderes anteriores que valoraban el secreto, Doc se colocó en el ojo público, dio entrevistas a los medios y en 2008 publicó unas memorias tituladas Honor Few, Fear None, Sendani Grafton Abnenia, She Is. Esta exposición pública fue inquietante para las fuerzas del orden porque mostraba que no temía la atención y preocupaba a la hermandad porque el secreto siempre había sido un escudo. Su disposición a revelar detalles del mundo fuera de la ley lo hacía impredecible y peligroso. Uno de los movimientos más audaces y controvertidos de Doc fue registrar la marca del nombre de los Mongols y su parche. Esto le dio control legal sobre lo que siempre había sido propiedad de la hermandad. Fue visto como una traición dentro del club. Más importante aún, cuando los fiscales federales apuntaron a los Mongols, intentaron confiscar esa marca registrada, amenazando la propia identidad del grupo. Esto convirtió la decisión de Doc en un arma que las fuerzas del orden podían usar contra los Mongols, sacudiendo al club hasta su núcleo. En octubre de 2008, agentes federales lanzaron la Operación Lluvia Negra. Fue una de las redadas más grandes contra un club de motociclistas fuera de la ley en la historia de Estados Unidos. Docenas de líderes de los Mongols fueron arrestados. Las autoridades realizaron una redada el pasado octubre en 6 estados, arrestando a 79 miembros del club de motociclistas mongol. En el centro estaba el Dr. Cavazos, acusado de llevar al club a actividades delictivas y exponerlos a un riesgo legal sin precedentes. Pronto se difundieron rumores de que Doc había cooperado con los investigadores federales para salvarse. En el Código de los Forajidos, nada es peor que traicionar a la hermandad ante las autoridades. Para un hombre que había convertido a los Mongols en un ejército temido, esta acusación lo destruyó dentro de la comunidad. Fue despojado de su parche, borrado del club y recordado tanto como el hombre que hizo a los Mongols los más temidos como el hombre que casi los destruyó. David Little, Dave Santillan, Little Dave. Santillan se ganó su lugar como uno de los Mongols más temidos, no por su tamaño o espectáculo salvaje, sino por ser el hombre que convirtió la inteligencia en un arma. En un momento en que los Mongols enfrentaban la aniquilación, él ascendió a la cima y demostró que era capaz de proteger al club de la mayor amenaza que jamás había enfrentado. Después de la Operación Lluvia Negra, cuando agentes federales arrestaron a docenas de miembros y los fiscales lanzaron un plan para despojar a los Mongols de su parche, la identidad misma del club estaba en peligro. El parche era más que un logotipo, era el núcleo de quienes eran, y sin él, los Mongols dejarían de existir. Little Dave se hizo aterrador para los enemigos porque se negó a permitir que eso sucediera, y lo hizo enfrentándose al gobierno directamente en un tribunal. En lugar de ceder ante la presión, arrastró a los fiscales federales a través de años de apelaciones, impulsando un caso que se convirtió en algo mucho más grande que un solo club fuera de la ley. En 2019, un juez federal dictaminó que el gobierno no podía tomar el parche. Esa decisión sacudió tanto a las fuerzas del orden como a los círculos de forajidos. Para el gobierno, significaba que años de esfuerzo habían fracasado. Para los rivales, significaba que los Mongols no solo estaban vivos, sino que eran intocables. Y dentro de la hermandad, convirtió a Little Dave en una leyenda que había protegido el alma del club. Su habilidad para superar a los oponentes no se limitaba a abogados y jueces. Expandió la influencia de los Mongols a nuevos estados, reforzando su presencia en un momento en que muchos creían que estaban debilitados. Construyó alianzas que fortalecieron su dominio contra rivales como los Hells Angels. Donde otros presidentes trajeron caos, él trajo control, y ese control fue lo que lo hizo peligroso. Los rivales le temían no porque lanzara el golpe más fuerte, sino porque podía cambiar el equilibrio de poder sin disparar un tiro. Era firme, disciplinado e imposible de predecir. Para las fuerzas del orden, eso lo convertía en una pesadilla. Las redadas que se suponía debían debilitar a los Mongols terminaban con el club más fuerte que antes. Las investigaciones que estaban destinadas a atraparlo lo vieron escabullirse, dejando a los fiscales frustrados y avergonzados. Su inteligencia y capacidad para jugar a largo plazo en un mundo construido sobre el impulso le dieron una reputación que pesaba más que la violencia por sí sola, pero lo que realmente lo hacía temido era la forma en que controlaba su propia organización.
Los Mongols, aún tambaleándose por el daño del liderazgo y la traición de Doc Cavazos, podrían haberse fragmentado bajo manos más débiles. Mongols Motorcycle Club, una asociación no incorporada, y así fue como el club en su totalidad fue acusado. Little Dave los mantuvo unidos, asegurando la disciplina incluso cuando la presión externa se intensificaba. Para los miembros, esta disciplina era respetada, pero también inspiraba miedo. No era el tipo de líder al que se desafiaba, su autoridad era incuestionable, y aquellos que lo desafiaban a menudo se encontraban aislados o expulsados. El miedo no solo provenía de lo que podía hacer a los enemigos, sino también de lo que podía hacer a los suyos si la lealtad flaqueaba. En la cultura fuera de la ley, la traición es el pecado supremo, y Little Dave hizo cumplir esa ley sin piedad. Nom nas, tumpas. Por eso los rumores que surgieron alrededor del año 2001 fueron tan explosivos. Grabaciones supuestamente hechas por su esposa sugerían que él había estado cooperando con las fuerzas del orden. Si fuera cierto, esto significaría que el hombre que había defendido el parche en la corte podría haber estado poniendo en riesgo a todo el club a puertas cerradas. Para una hermandad que vivía en silencio y secreto, nada era más aterrador que la idea de que su propio presidente hubiera roto el código. A pesar de sus negaciones y sus afirmaciones de que estaba actuando para proteger al club, la dirección no le creyó. Los mismos miembros que una vez lo consideraron intocable votaron para expulsarlo, despojándolo de su parche y dejándolo de lado. Ser expulsado de los Mongols, después de haberlos liderado en sus días más oscuros, fue el castigo más severo posible, y mostró cuán frágil era realmente el poder, incluso para el presidente más temido. Christopher Stoney Abolelt. En la noche del 2 de septiembre de 2008, el equilibrio de poder en el mundo de los motociclistas fuera de la ley se inclinó violentamente. En el distrito de la Misión de San Francisco, Christopher Stoney Abolelt, de los Mongols MC, confrontó a Mark Papa Guardado, presidente del capítulo de los Hells Angels de la ciudad. Testigos dicen que el enfrentamiento estalló rápidamente, con cuchillos brillando y disparos resonando, y terminó con Guardado desangrándose en la calle. No fue solo un asesinato. En el mundo de los clubes de motociclistas fuera de la ley, matar a un presidente de capítulo era equivalente a detonar una bomba. Las fuerzas del orden lo entendieron al instante. Abolelt no desapareció en el submundo como la mayoría lo haría después de un acto tan audaz. En cambio, apareció en Oklahoma, donde se entregó, dando a la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos exactamente la oportunidad que necesitaban. Para entonces, la Operación Lluvia Negra, una de las mayores operaciones encubiertas en la historia de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ya estaba en marcha. Su arresto proporcionó a los fiscales el arma perfecta, evidencia que podían presentar como prueba de que los mongols ya no solo estaban creciendo, sino transformando las calles en campos de batalla de guerra urbana. Los documentos judiciales revelaron hasta qué punto el gobierno veía sus acciones. Los fiscales vincularon el asesinato de Abolelt directamente con cargos de crimen organizado, argumentando que los mongols operaban como una empresa criminal que recompensaba la violencia. Su juicio no se presentó como una disputa personal, se presentó como evidencia de que los mongols se habían convertido en una amenaza nacional. Ese enfoque ayudó a asegurar una sentencia de cadena perpetua más 20 años, un castigo diseñado para enviar un mensaje al mundo de los motociclistas. Detrás de puertas cerradas, funcionarios de la ley admitieron que el ataque de Abolelt cambió la forma en que perseguían a los mongols. El antiguo enfoque de apuntar a individuos ya no era suficiente. Los agentes comenzaron a tratar al club en sí como una organización global, similar a un cartel o una familia mafiosa. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La noticia del asesinato de Guardado y la condena de Abolelt se difundió a través de redes de motociclistas en todo el mundo. Desde Sydney hasta Madrid, los capítulos de los mongols llevaban su parche con un nuevo filo. Para los aliados, Abolelt se convirtió en un mártir que demostró que incluso los altos mandos de los Hells Angels no eran intocables. Para los rivales, era la prueba viviente de hasta dónde estaban dispuestos a llegar los mongols. Si puedes atrapar a un Hells Angel solo en algún lugar, Machomom se Bneosa, Nati sin Serika, ya Sabani sin David Martínez. David Martínez era un miembro de pleno derecho del club de motociclistas Mongols, cuando su nombre se vinculó a uno de los casos más controvertidos en la historia del club. El 28 de octubre de 2014, la policía lanzó la Operación Pura Suerte, una serie de redadas coordinadas dirigidas a los Mongols en el sur de California. Antes del amanecer, un equipo SWAT de Pomona llegó a la casa de Martínez en San Gabriel. El equipo SWAT ejecutando una orden de registro en la casa de San Gabriel que Martínez compartía con miembros de su familia. Dentro de la casa estaban Martínez y su anciano padre. Lo que sucedió a continuación desataría años de batallas judiciales. Según la policía, cuando los oficiales irrumpieron por la puerta principal, Martínez disparó una escopeta, alcanzando al oficial Sean Diamond en la parte posterior del cuello. Diamond murió más tarde a causa de sus heridas. El tiroteo conmocionó a las fuerzas del orden, y los fiscales acusaron a Martínez de asesinato, argumentando que había matado deliberadamente a un oficial de policía durante la redada. Un miembro de la pandilla de motociclistas mongols que admite haber disparado y matado al oficial de SWAT de Pomona, Sean Diamond.
El caso se vinculó de inmediato con la reputación violenta de los Mongols, con titulares que presentaban a Martínez como prueba de lo peligroso que se había vuelto el club. La defensa de Martínez pintó un cuadro muy diferente. Su padre testificó que la familia estaba dormida cuando fuertes golpes los despertaron. Martínez dijo que creía que la casa estaba siendo atacada por motociclistas rivales, no por la policía. Afirmó que disparó en pánico, sin saber que los oficiales estaban en la puerta. El jurado ahora está deliberando sobre el destino de David Martínez, quien afirma que fue en defensa propia. Ese argumento puso las tácticas de las fuerzas del orden en juicio. Se pidió a los jurados que decidieran si esto fue un asesinato o un error de fracción de segundo durante una redada caótica. Martínez rechazó acuerdos de culpabilidad que lo habrían enviado a prisión por décadas y eligió luchar contra los cargos. Después de largos procedimientos, el jurado lo absolvió de asesinato. Fue condenado solo por cargos de armas. Para la policía, el veredicto fue visto como una gran pérdida. Para los Mongols, se convirtió en una rara victoria, prueba de que incluso en sus casos más infames, podían resistir todo el peso de la acusación gubernamental. Chadwick Gene Swopes. La primera vez que Chadwick Gene Swopes entró en una reunión de los Mongols en el sur de California, nadie le prestó una segunda mirada. Pero en solo unos pocos años, el sonido de su nombre susurrado en bares o mencionado discretamente en paradas de gasolina era suficiente para hacer que los rivales lo pensaran dos veces antes de entrar en territorio mongol. Swopes nunca tuvo que hablar en voz alta sobre su reputación. Otros llevaban ese peso por él. Lo que lo distinguía no era la violencia pura, aunque nunca la evitaba cuando el momento lo exigía. Su verdadera arma era su mente. Una habilidad para ver ángulos que otros pasaban por alto, para pensar 3 movimientos adelante en el tablero de ajedrez de la política fuera de la ley. Donde otros veían una pelea de bar, Swopes veía un efecto dominó que podría atraer la atención de agentes federales. Donde los rivales se preparaban para la guerra abierta, él elaboraba estrategias que aseguraban victorias sin disparar un solo tiro. Ganó su parche a finales de la década de 1990, una época peligrosa cuando los Mongols se expandían a territorios controlados por otros clubes poderosos. Cada viaje podía terminar en un enfrentamiento, y sin embargo, fue durante esta era volátil que Swopes ascendió. Testigos recuerdan una noche tensa en Arizona, cuando se enfrentó a 6 rivales en el estacionamiento de un bar. Superado en número y acorralado, no retrocedió, ni siquiera levantó la voz. Simplemente se mantuvo firme, con sus colores en la espalda, dejando claro que la violencia aquí desencadenaría consecuencias mucho más allá de ese oscuro estacionamiento. Los rivales se alejaron. Su leyenda comenzó. Pero Swopes no era solo un soldado de la calle. Reformó a los Mongols desde adentro, mentoreó a los prospectos y los instruyó sobre la historia del club, enseñó a los hermanos cómo tratar con las fuerzas del orden, qué decir y, más importante, qué no decir. Los agentes federales lo subestimaron bajo su propio riesgo. Muchos admitieron más tarde que él conocía la ley mejor que ellos. A diferencia de otros que buscaban el protagonismo, Swopes prosperaba en las sombras. Sin fotos policiales en los periódicos, sin entrevistas imprudentes, sin ansias de notoriedad. Y sin embargo, dentro del club, era el eje silencioso alrededor del cual giraban las decisiones. Lo que fue de él todavía se debate. Algunos susurran que se retiró tranquilamente, viviendo sus años lejos del caos. Otros juran que nunca se fue, todavía aconsejando, todavía moviendo los hilos, su alcance invisible, pero siempre presente. Scott Jr. Erickson. Soy Scott Jr. Erickson, y esta es mi historia. Scott Jr. Erickson se convirtió en uno de los Mongols más temidos por lo que hizo y por lo que sobrevivió. Se unió al club a mediados de la década de 1990, después de un periodo de prueba de 11 meses, diseñado para romper a los reclutas débiles. Se le ordenó limpiar las casas club después de correr toda la noche, actuar como seguridad en tratos de drogas y armas, y hacer guardia fuera de bares durante enfrentamientos con rivales. Entregaba armas entre capítulos, cobraba deudas para miembros senior y peleaba cuando se lo decían sin dudar. Cuando la policía lo detenía, asumía los cargos en lugar de delatar el nombre de un hermano. Cada tarea demostró que seguiría órdenes sin cuestionarlas, y al final de su año como prospecto, había ganado su parche a través de la violencia, el silencio y la obediencia total. Matar a Fat Ray en un bar lleno de gente trae mucha presión sobre ambas pandillas. Junior medía más de 6 pies de altura y tenía una complexión robusta. En bares y carreras, su presencia a menudo era suficiente para silenciar a los rivales. Si comenzaba una confrontación, él era el hombre que todos esperaban que diera un paso adelante. Se demostró a sí mismo en peleas contra clubes rivales durante la expansión de los mongoles en Nevada y Arizona. Su nombre se vinculó a tomas violentas de bares y eventos donde los mongoles establecieron su dominio. Los rivales aprendieron rápidamente que si Junior aparecía, retroceder era más seguro que avanzar. Llevaba las cicatrices de la supervivencia que solo endurecían su reputación. En 2007 fue herido en un tiroteo en Nevada que le dejó una cojera permanente. Una cicatriz profunda recorría su mandíbula de otro enfrentamiento violento. De cada marca en su cuerpo se convirtió en evidencia de que ya había vivido situaciones que mataron a otros. Los miembros lo respetaban porque había sangrado por el parche. Los rivales lo temían porque nada parecía detenerlo. Junior Erickson le disparó algunas balas y lo mató en el acto.
Dentro de los Mongols, Junior era temido por cómo hacía cumplir las reglas. A los prospectos se les enseñaba qué decir en los interrogatorios y qué sucedería si rompían esa regla. Obligaba a los nuevos reclutas a estudiar la historia de los Mongols y les recordaba que la lealtad venía antes que la familia, el trabajo o la libertad. Aquellos que ignoraban las órdenes se arriesgaban a un castigo violento dentro del club. A diferencia de los miembros imprudentes que atraían atención no deseada, Junior se mantuvo fuera del foco durante los casos federales de Rico en los años 2000. Evitó el arresto, pero mantuvo el control, guiando a los mongols más jóvenes, tanto con amenazas como con lecciones. Para las fuerzas del orden, esta disciplina lo hacía más peligroso que aquellos que se jactaban. Scott Jr. Erickson era temido por las cicatrices ganadas en tiroteos, las reglas que imponía sin piedad y la violencia que lo seguía a donde fuera. Su nombre se convirtió en una advertencia. Cuando Junior estaba presente, los problemas seguían. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.